Bienvenidos jóvenes, hoy vamos a ver un ejemplo de el movimiento de un cuerpo a través de una rampla. Vamos a analizar sobre todo el rozamiento del cuerpo sobre una rampla, ¿ok? Veamos el planteamiento del siguiente problema. Hay que verificar si la caja resbala o no resbala, si se desliza. Vamos a establecer primero la distancia esta. ¿A qué es igual esta distancia? Entonces, si nosotros tenemos el ángulo acá de 60 y este de 90, la suma de los tres sabemos que tiene que ser 180. Por lo tanto, este ángulo tendrá que ser 30 grados para que sumen 180, ¿no? Pero nosotros, como eso no es dato, nosotros le vamos a llamar alfa y lo vamos a calcular. Alfa es igual a 180 menos 90 menos 60. Entonces alfa va a ser igual a 30 grados. ¿Ok? Ahora X, ¿a qué va a ser igual X? Con esos datos de los ángulos, como ya tenemos todos los ángulos, nosotros podemos aplicar tangente, por ejemplo, de 60. Nosotros podemos aplicar tangente de 60 grados, va a ser igual al cateto opuesto, 3 metros, dividido entre el cateto adyacente, entre X metros. Y de ahí nosotros podemos obtener X. X sería igual a 3 dividido entre tangente de 60. Entonces tenemos el valor de X, 1.73 metros. Bien, entonces ya hemos encontrado nosotros X, 1.73 metros. Ya tengo todo eso, entonces yo puedo proceder a hacer un diagrama de cuerpo libre. Cuando nosotros tenemos un cuerpo en una rampla, en cualquier superficie, nosotros debemos de colocar un sistema de referencia para resolver esto. Y nuestro sistema de referencia es recomendable que siempre uno de los ejes de referencia sea paralelo al plano o a la superficie de movimiento del cuerpo. Entonces, si yo quiero establecer un sistema de referencias acá, yo podría establecer un sistema de referencia de tal forma que podría decir este sea mi eje Y y que este otro sea mi eje X. ¿Ya? Ustedes pueden ponerse el sistema de referencia que ustedes crean más conveniente. Pero siempre traten de colocar uno de los ejes paralelo al plano del movimiento. Y en este caso el plano del movimiento del cuerpo es este. Entonces tiene que haber un eje que esté en ese plano. Para que no se nos complique el tema de la descomposición de los vectores que vamos a ver. Caso contrario se nos puede complicar bastante el análisis del problema. Y entonces en el diagrama de cuerpo libre lo que hacemos nosotros es hacer un esquema ya trazando nuestro sistema de referencia XY y colocando ahí solamente los vectores que van a intervenir en nuestro análisis. El primer vector que interviene, por supuesto, es el peso del cuerpo, el peso de la caja. Entonces aquí nosotros tenemos un peso de la caja que siempre va a ser vertical hacia abajo, ¿no? Ese es el peso de la caja. Ese peso se descompone en dos componentes. Una componente en el eje X, que viene a ser el peso en X, y una componente en el eje Y, que viene a ser el peso en Y. Esas son las dos componentes del peso, del vector peso. ¿Ya? No hay ninguna fuerza externa ahí adicional. Podíamos haberle aumentado una fuercita adicional a esa caja, pero dejémoslos ahí para no complicarlo mucho. Entonces, otra fuerza que se va a reflejar en este análisis es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se encuentra en la superficie de contacto entre la caja
y la rampla en este caso. Y en este caso, si la tendencia de la caja del movimiento, la tendencia del movimiento es hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción será hacia arriba. Es decir, acá nosotros podemos colocar una fuerza en el eje que apunta así, en el eje X, hacia eje X negativo, una fuerza de rozamiento, F. Normalmente la fuerza de rozamiento se simboliza con F minúscula. F minúscula. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. No hay más fuerzas que intervienen en nuestro problema. No hay más fuerza. Sí, nosotros podemos ubicar correctamente el vector peso colocándole sus ángulos. ¿Qué ángulo tendría el vector peso? ¿Cuál sería la referencia? Entonces hay un procedimiento que espero que ustedes lo puedan comprender. Consiste en lo siguiente. Todo ángulo entre dos rectas, siempre se repite en la intersección de la perpendicular de las dos rectas. Fíjense que acá yo tengo dos rectas. Esta rampla y una horizontal. Forman un ángulo. Entonces la perpendicular de esta rampla, una línea perpendicular a esta, se va a intersectar con la perpendicular de esta. Y también van a formar 60 grados. Entonces la perpendicular de dos rectas que forman un ángulo se intersectan en algún punto y forman el mismo ángulo. Ese es el concepto. Entonces busquemos dos perpendiculares, o una perpendicular a esta recta horizontal y una perpendicular a esta recta que es el plano de movimiento. La perpendicular al plano del movimiento en este caso vendría a ser el eje Y, porque el eje X es paralelo al plano, entonces su perpendicular es el eje Y. Y la perpendicular a la recta horizontal es una recta vertical, o sea, el vector peso. Entonces, si hay 60 grados entre la rampla y una recta horizontal, también van a haber 60 grados entre el vector peso y el eje Y. Entonces, el ángulo de 60 grados se encuentra aquí. 60 grados. Entonces hacemos un análisis geométrico del problema y podemos identificar de que el ángulo que forma el eje Y con el vector peso es 60 grados. Este ángulo de acá se repite acá. ¿Ya? Entonces ahí ya está bien identificado nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro esquema vectorial ya está definido de esa manera. Bien, entonces el inciso A nos dice verificar si la caja se desliza. ¿Cómo sabemos si la caja se desliza? Hay que hacer una comparación. ¿Qué vamos a comparar? Tenemos que comparar cuánto vale la fuerza de rozamiento. En otras palabras, la fuerza de rozamiento es mayor, es menor o es igual a la fuerza que genera el movimiento. ¿Cuál es la fuerza que genera el movimiento de la caja? La fuerza que genera el movimiento de la caja es la componente del peso en la dirección X. No es el peso en realidad. El peso no genera el movimiento de la caja en esta dirección. La caja se está moviendo en esta dirección. Indirectamente sí lo genera, pero directamente es el vector componente en esta dirección, componente del peso. En este caso sería solamente la componente del peso en X, la que está moviendo a la caja en esta dirección. ¿Ok? Entonces tenemos que comparar la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que está hacia arriba, con la fuerza de acción que vendría a ser el peso en X, que la está intentando mover. O sea, vamos a ver si la fuerza de rozamiento es mayor, es menor o es igual al peso en X. Eso hay que comparar. Por lo tanto, debemos de calcular la fuerza de rozamiento por un lado y calcular el peso en X por otro lado. Y vemos cuál de las dos es mayor. Si la fuerza de rozamiento es mayor,
quiere decir que el cuerpo no se está moviendo. Si el peso en X es mayor, quiere decir que le está venciendo a la fuerza de rozamiento y lo está arrastrando al cuerpo hacia abajo. ¿Ok? Entonces calculemos. Por definición, la fuerza de rozamiento es igual a la constante de rozamiento por la normal. Esa es la definición. ¿Ya? Ahora bien, hay dos constantes de rozamiento. Hay dos constantes de rozamiento. Coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento cinético. Siempre hay la presencia de estas dos posibilidades. La constante de rozamiento estático se da cuando el cuerpo todavía no se ha movido. ¿Ya? Cuando el cuerpo todavía no se ha movido, se llama constante de rozamiento estático. Vean ustedes una almohadilla sobre mi brazo. Entonces yo voy a empezar a jalar la almohadilla. La estoy jalando ya. Ya la estoy jalando. Pero no se mueve. Porque hay una fuerza de rozamiento que lo está impidiendo. La constante de rozamiento estática está actuando en ese momento cuando no se mueve. Una vez que se mueve, ya desaparece la constante de rozamiento estático y aparece la constante de rozamiento cinético. Entonces, el coeficiente de rozamiento cinético solamente se da cuando el cuerpo ya está en movimiento. El coeficiente de rozamiento estático se da cuando el cuerpo todavía no se ha puesto en marcha. Cuando está quieto, pero está siendo sometido a alguna fuerza. ¿Ya? Si alguna vez ustedes han hecho la prueba de empujar algo bien pesado, una caja, no sé, cualquier cosa, o un auto, por ejemplo, ponerlo en marcha implica una fuerza grande. Una vez que logró avanzar, es mejor no detenerse, porque una vez que ya rompió el coeficiente de rozamiento estático, el cinético es menor. Entonces el coeficiente de rozamiento cinético, al ser menor, ya la fricción es menor. Y entonces ya el cuerpo se desliza nomás. Es más fácil. Entonces es mejor no detenerse y continuar el movimiento sin parar. Porque si volvemos a parar, necesitamos una fuerza adicional para poder poner en marcha nuevamente el objeto que estemos moviendo. ¿Ok? Hay dos coeficientes de rozamiento, estático y cinético. En este caso nos están dando un solo coeficiente de rozamiento. Nosotros vamos a suponer que nos están dando el coeficiente de rozamiento estático, ¿ya? No el cinético. Si nos dieran los dos coeficientes de rozamiento, nosotros tendríamos que analizar con el estático primero, porque siempre es el mayor. En este caso nos dan el coeficiente de rozamiento estático y calculamos la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la normal? ¿Qué viene a ser la normal? La normal es la reacción del sistema de fuerzas perpendicular al plano del movimiento. Este sería mi vector normal. Es un vector perpendicular al plano del movimiento y es la reacción de las acciones sobre el plano. En este caso, en este ejercicio, no tenemos más que el peso y su componente en Y. Entonces la normal va a ser exactamente la que me va hacia arriba, esta de acá. Y básicamente, como no hay más fuerza, va a ser exactamente igual al W en Y, en este caso. Si hubieran otras fuerzas que están sometiendo a esta caja, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y sumar todas las fuerzas en Y. Y de ahí calcular la normal. La normal básicamente es la reacción de la resultante en Y, en este caso. Eso es la normal. ¿Ok? Nuevamente repito, si hay un sistema de fuerzas, debemos de sumar todas las fuerzas y calcular la fuerza en Y. Bien, en este caso, dicho eso, la normal es igual a W en Y. Por lo tanto, aquí yo tengo el coeficiente de rozamiento estático de dato y lo que me queda por calcular simplemente es la normal. Entonces diría yo, la normal es igual a W en Y. En este ejercicio, la normal es igual al W en Y, no hay más fuerza. Y calculo el W en Y. Entonces el W en Y
el W en Y, va a ser igual al W por el coseno de 60. W en Y va a ser igual al W por el coseno de 60. Como se puede ver acá, en este de acá. Este es el vector W y está cateto adyacente, por lo tanto es coseno, función coseno de 60. ¿No? ¿Y W? ¿Cuánto vale W? No tengo de dato W, tengo de dato la masa. Entonces ahí calculo W directamente. W es igual a la masa, que sería 400 kilogramos, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar en Newton. Entonces el peso me va a dar en Newton. Multiplicado eso por el coseno de 60. ¿Cuánto me da? Esa es la normal. Y entonces ahora sí podemos nosotros calcular la fuerza de fricción. Reemplazamos en la ecuación la fuerza de rozamiento, que va a ser igual al coeficiente de rozamiento, que vale 0.25, multiplicado por la normal, que vale 1962 newton, 490,5. Esa es la fuerza que se opone a que la caja se mueva. Veamos ahora cuánto vale la fuerza que quiere que la caja se mueva. ¿Cuánto vale la fuerza que me quiere arrastrar a la caja hacia abajo? Entonces, básicamente es el W en X. Calculemos el W en X. El W en X va a ser igual a W por el seno de 60. Eso es W en X. Y así obtenemos el valor de W en X. Entonces, fíjense que tenemos la fuerza en X que intenta mover al cuerpo hacia abajo. 3.398 newton jalan para abajo y 490 newton se oponen a ese movimiento. Finalmente, ¿el cuerpo se mueve o no se mueve? 2.907.78. Esa es la fuerza neta del movimiento del cuerpo. Con esa fuerza se está moviendo el cuerpo. Bien, jóvenes, hasta aquí el ejercicio. Como han podido ver ustedes, hemos logrado obtener la fuerza neta. La fuerza neta que está sometiendo a ese cuerpo para que se desplace. Y finalmente entonces el cuerpo se mueve por la rampla. ¿Ok? Cualquier situación, cualquier comentario o algún ejercicio que ustedes quieran que lo expliquen en pizarra, me lo escriben para que yo se los pueda explicar. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.